patético, dramático, risible, frustrante, humillante. Hay muchas maneras de hablar sobre lo que ocurrió el último fin de semana en la Casa Blanca. Algunos piensan incluso que se trató de un show, ¿no? Era muy mandado a hacer. Era muy obvio que Zelensky iría a la Casa Blanca y que Trump lo trataría como un estropajo. Parecería incluso actuado, y en ese sentido, mal actuado, ¿no? Y ahí sí soy crítico con Volodymyr Zelensky, que en teoría se ha preparado para la ficción, pero parecía muy mandado a ser, rarísimo. Pero Zelensky fue vapuleado como se esperaba, humillado, vejado, destrozado, incluso dicen lo votaron de la Casa Blanca. Todo un papelón. ¿Mm? Peleas, gritos, llamados de atención, J.D. Vance también poniéndolo en su lugar. Para muchos, Zelensky ha muerto en su visita a la Casa Blanca, al menos en el sentido metafórico. Hay quienes aún tienen sueños de opio, como el señor Starmer, primer ministro británico, quien dice que está dispuesto a enviar tropas a Ucrania, claro, dispuesto a enviarlas con el consentimiento y el apoyo de Washington. Contradicciones, ¿no? Pero amigos, esto se pone cada vez más crítico para Ucrania, se pone cada vez más crítico para el régimen de Zelensky, está completamente solo. Se habla ya, algunos medios ucranianos hablan de que Rusia está a nada de incrementar y preparar un avance histórico como 500.000 de tropas, en fin, son detalles que parece están para estudiarse hasta qué punto son reales, pero parece que estamos llegando al capítulo final. La muerte anunciada de Zelensky en el plano político está por ocurrir. La pregunta del millón es, ¿será solamente en el plano político? Amigos, vamos a hablar de esto y otros temas porque la situación en Ucrania está de candela. Tenemos un invitado de lujo para hablar de esto. Nuestro querido amigo de la casa, experto, internacionalista, el señor Fernando Moragón. Fernando, te doy la bienvenida a nuestro espacio. ¿Qué fin de semana, Fernando? ¿Ah? Hola Enzo, como siempre encantado de estar con vosotros. Pues efectivamente, esto no hay semana que no tengamos, bueno, noticiones, porque es que la verdad la administración Trump genera noticias todos los días. Pero vamos, efectivamente, como tú bien señalabas, la trifulca esta, el lío que montaron en el despacho Oval allí de la Casa Blanca, bueno, en el despacho Oval o donde fuera, es decir, da igual. Hay quien dice que fue una trampa que le tendieron, pues eso, Trump, Vance y compañía a Zelensky para que quedara desprestigiado y de esa manera ante los ojos del mundo y sobre todo de los norteamericanos, que es lo que les interesa, pues quedara como lo que es decir, un tipo absolutamente chiflado e impresentable, por decirlo suavemente. Y hay otros que yo me inclino más hacia eso, más que una... Parece, nunca se sabe. Más que algo, una trampa preparada, fue la propia estupidez de Zelensky lo que llevó a que Trump y Vance le terminaran parando los pies. Porque no olvidemos una cosa, lo que se ha visto fundamentalmente son unos 10 minutos más o menos, que es en los 10 minutos finales, de cuando ya se monta el lío y el intercambio ahí de palabras y de todo tipo de condición. Pero lo que es la conferencia de prensa dura casi 50 minutos. O sea, que no es solo los 10 últimos, donde se monta la bronca ya más gorda. Y ahí Zelensky se lo va ganando a pulso, ¿no? Es verdad que también, desde el principio, o sea, le dicen, y hay muchos detalles que cuando se ven las imágenes, aparte de la famosa imagen de la embajadora de Ucrania en Estados Unidos, con la cara así diciendo, madre mía, la que está liando, de aquí salimos todos con los pies por delante, es decir, ejecutados, casi, ¿no? Pero les echaron de la Casa Blanca, ¿eh? Eso está comprobado. Es decir, eso fue Marco Rubio y les dijo, ahí tienen ustedes la puerta, váyanse. Y de hecho había preparado pues una comida, un tal, para la delegación ucraniana y no se comieron nada y se lo comieron los digamos, los funcionarios de la administración que estaban por allí. O sea que tremendo. Pero yo soy más de que se lo gana a pulso. A ver, tenemos que tener en cuenta los personajes que intervienen en esto. Por un lado, Zelensky. Zelensky es un tipo que está fatal de la cabeza, por decirlo suavemente. Además, que no olvidemos que a este actor que se ha creído su personaje de presidente mundial, es decir, durante 2 años le han encumbrado
artificialmente, es decir, le han hecho creer, los titireteros al títere, es decir, le han hecho creer que era, pues eso, el líder del mundo libre, que se ponía la camiseta esta militar y ya era pues poco menos que el Superman en la guerra, que se hacía fotos trucadas y tal, como si estuviera en el frente y tal, y todo el mundo decía, ah, qué maravilla, que incluso le han seguido el juego cuando ya no era presidente desde el punto de vista constitucional, es decir, le han seguido reconociendo como presidente, le han hecho halagos por todos los lados, los parlamentos la han recibido con aplausos de pie. Entonces, este tipo se ha creído al final que era realmente el líder del mundo libre, quien estaba luchando contra el malvado Putin y que era realmente, pues es una especie de héroe aclamado por todos y que por lo tanto todos le iban a estar a su servicio. Bueno, pues no. Es decir, era al revés. Era un simple tonto, un idiota, es decir, al que estaban utilizando, como hacen siempre los norteamericanos fundamentalmente, y también los europeos, para sus propios fines. Un idiota de usar y tirar. Y ha llegado el momento de tirarlo a la basura, que es lo que están haciendo, básicamente. Y el tipo, como se ha querido eso, que era imprescindible, que era, pues eso, una especie de Superman político de Occidente, pues llegó allí vacilando, es decir, dándose aires de grandeza y reclamándolo lo que ya te han dicho que no es posible, que no. O sea, te está diciendo la administración Trump, prácticamente desde que llegó, bueno, te lo decían desde antes, mira, vamos a acabar con la guerra de Ucrania. Se acabó lo de Biden y el apoyo prácticamente de todo tipo con armas, con financiación y tal. Esto se ha acabado. Mira, a mí me interesa, hay un cambio estratégico de Estados Unidos que quiere dedicar todos sus recursos al tema China y el tema Europa le importa un pimiento. Es que han dicho además, pero vamos a ver, una defensa europea para defenderse de quién y de qué. Es decir, es que no tiene más mínimo sentido. De los rusos, pero si no, ni tienen, a ver, ni quieren ni pueden invadir Europa. Es decir, es que todo esto es una chifladura. Entonces, con toda la razón del mundo, en esto, en concreto, Trump dice, no, mire usted, de aquí no pintamos nada, a mí Ucrania me importa un pimiento, y lo de las tierras raras, que no es las tierras raras, es decir, es realmente lo que se está ahí, bueno, lo que se está ahí dilucidando es el saqueo, que ya habían firmado los británicos ese saqueo, y a medio norteamericanos se lo han pisado, no de tierras raras, que hay pocas, y bueno, una parte, lo poco que hay de difícil extracción, una parte en el sector ruso, no, vamos, en el sector que está ya en manos de los rusos, el acuerdo es sobre todos los minerales que hay en Ucrania, sea tierras raras, sea carbón, sea titanio, sea lo que sea, es decir, pero es que no es solo sobre los minerales, es también sobre el petróleo y el gas que hay en Ucrania, y no es solo, o no era solo, mejor dicho, sobre los minerales y el petróleo y el gas, era sobre todas las instalaciones que tenían que ver con los minerales, con el petróleo y el gas, desde refinerías de petróleo hasta instalaciones portuarias, como el puerto de Odesa, que eran necesarias para todo esto. Todo eso iba a quedar en manos de los norteamericanos fundamentalmente. Cuando ya, no olvidemos, BlackRock ya había firmado lo del famoso saqueo de la reconstrucción y luego nos ha contado la Unión Europea que también habían hecho alguna cosilla y estaban allí para ver qué podían saquear, ¿no? Es decir, y todo esto incentivado porque en un momento determinado el imbécil de Zelensky saltó, como estaba ya la desesperada el año pasado, diciendo que no, es que tenemos tierras raras y minerales y estamos dispuestos a ofrecérselos a quien nos dé más dinero. Es decir, que él mismo fue el que generó las expectativas. Claro, ha llegado a Estados Unidos, que es más fuerte, y ha dicho, pues esto. Él llegó allí, pues eso, creyéndose que era el rey del mundo, y el emperador Trump y el viceemperador Vance le pusieron en su sitio. Dijeron, mire usted, le cantaron a él y a los europeos que le estaban viendo por televisión las verdades del barquero. Es decir, mire usted está perdiendo la guerra, mire usted que no tiene hombres para poder ganarla, mire usted, es que lo de las famosas cartas, es decir, que no tiene cartas, como en el póker, o sea, o con cualquier juego de cartas, no tienes, digamos, una baza ganadora, al revés. Lo que le llegó a decir, que quiero recordar que fue Trump, no sé si Trump o Vance, es decir, bueno, es que
si te dejamos, vamos a ver, en el momento en que te cortemos el suministro de armas, en 2 semanas has perdido. Más que de armas, fundamentalmente, porque bueno, esto es lo que es vital para ellos, que es todos los sistemas de comunicaciones, de detección por radar, perdón, por radar, por satélite, de conexiones a través de satélite, etcétera, todo eso depende de Estados Unidos. Toda la inteligencia depende de Estados Unidos. Si Estados Unidos esta lo corta, vamos, no duran ni 2 días, porque no pueden ni hablar entre ellos. El caso de Starlink, que han amenazado, digamos, más o menos soterradamente, ¿no? Con poder cortarlo, pero es que no solo es Starlink, es que cualquier, por ejemplo, misiles guiados por GPS, bueno, pues te cortan el GPS y se acabó. Y quien dice eso dice 1000 cosas, aparte de la inteligencia, es decir, es que te están diciendo con los sistemas de satélites de observación a tierra dónde están los rusos. Es decir, o sea, es que en el momento que te corten todo eso, se acabó la guerra. Pero es que, vamos, ¿por qué no lo hacen? Ni lo van a hacer en principio. Porque generaría tal caos en Ucrania, en la parte ucraniana, no en la parte rusa, es decir, que aquello podría salir cualquier cosa. Es decir, sería la desestructuración completa de todo el ejército que se caotizaría sin tener comunicaciones entre ellos, del propio gobierno, y a partir de ahí podría pasar cualquier cosa, golpes de Estado, caos, saqueos, quién sabe. Es decir, la pérdida de la caída completa del Estado, en todo el sentido duro del término. Y claro, un país sin Estado, pues sería un caos, cualquier cosa, un desastre desorganizado, sin una autoridad y nada por el estilo. Por eso no lo hacen, ¿eh? Y ni van a hacer, y de hecho, lo que están haciendo ya es poco a poco irle tocando algunas cosas para que a ver si se da cuenta. De hecho, por ejemplo, que era una de las cosas que le habían quitado ya, bueno, aparte de lo de la USAID, que eso ya no funciona, luego lo miro por aquí, es decir, a ver si lo miro, a ver si lo veo, pero había también, le habían quitado ya unas cuantas cosas, no de las más importantes, pero como aviso, porque ya digo, es decir, sin Estados Unidos la guerra es que no dura nada, es decir, es que no tienen capacidades. Y entonces sabiendo esto, y lo sabe, que te pongas chulo, hablando en claro contra el emperador, que es quien te va a decidir lo que va a pasar contigo, cuando ya eras un cadáver político desde hace tiempo y estás muerto de miedo, lo que no puedes hacer es enrocarte y decir desde el principio, no vamos a negociar, sin tal, queremos armas nucleares, si no entramos en la OTAN, nosotros mismos creamos una OTAN, que es una chifladura, es decir, ¿qué vas a crear? Es decir, por favor. Bueno, una serie de cosas que no tienen ni el más mínimo sentido, pero no te puedes poner chulo con el emperador porque le pasó lo que le pasó. Y ahora mismo, pues ya se está pensando en un recambio. Es decir, de este señor que como vengo diciendo hace tiempo, es un cadáver político y probablemente, muy probablemente, de aquí a un cierto tiempo, no sabemos cuánto, pues sea un cadáver a secas. Es decir, vamos, que se lo carguen porque es un individuo que ahora mismo es un estorbo. Pero ya es un estorbo, pero es un estorbo para los norteamericanos. Putin está encantado con un tipo que se niega a hacer ningún tipo de paz, porque eso le permite decir, no, mire ustedes, es que yo estoy dispuesto a hablar al diálogo, pero la otra parte es que ni siquiera ha suspendido la famosa ley que le prohíbe al presidente o a cualquier gobernante ucraniano negociar con los rusos, algo que no sea volver a las fronteras del 91, algo que es como de 2014, algo que es inviable, o sea, no van a devolver Crimea, esto no lo defiende ya, vamos. Bueno, ya digo, Putin está encantado porque tiene justo en el lado contrario a un individuo y a una administración que son absolutamente contrarios a la paz y partidarios de la guerra, junto con las tonterías de los europeos. Y luego los norteamericanos que quieren acabar con este conflicto cuanto antes mejor, porque tienen otras cosas más importantes que hacer. Y el espectáculo pues fue bueno. Pues como algún comentarista decía por ahí, que he leído, pues bueno, se vio, que esto es lo raro, por primera vez, lo que suele pasar detrás de las ruedas de prensa, entre bambalinas, es decir, lo que suele pasar detrás del escenario. Porque esto es lo que pasa de verdad.
O sea, quiero decir, cuando no lo que la foto de los líderes en las conferencias de prensa, no. Cuando se reúnen de verdad y cuando ya se van los periodistas y se ponen a hablar, ahí es donde pasan estas cosas y estas broncas. Y cuando te mandan a paseo, es decir, Eso es lo raro, la ¿no? novedad ha sido que lo hemos visto. Eso es lo raro porque a la gente le llamó mucho la atención esa necesidad de exponerlo a Zelensky. O sea, obviamente la sensación de que el equipo Trump tenía esa intención de hacer notar a Zelensky como un monigote, que es como se vio, francamente, mandándolo a callar Trump cuantas veces quiso, ¿no? Y fue patético, ¿no? Fue patético al punto que, creo yo, aquellos líderes europeos que estaban profundamente comprometidos con la causa ucraniana, entre comillas, han pensado dos veces en redoblar ese esfuerzo, en exponer su supuesto apoyo a Zelensky. Obviamente excepciones, ¿no? Como el señor Macron, que trata todavía de vender cierta autonomía, y algunos que empiezan a hablar de mirar hacia un mundo donde no haya que subordinarse. Me sorprendió, por ejemplo, que Pedro Sánchez hable de eso hace poco, ¿no? Incluso desde España empiezan a cuestionar la presencia de esta nación en la OTAN, ¿no? Entonces, ya hay una situación bastante llamativa a propósito de esto, Fernando, y lo de Zelensky, por supuesto, creo yo, la gran pregunta que todos se hacen es, sobre todo con lo que dijo hace algunas horas, ¿no? Que prácticamente para sacarlo del poder habría que eliminarlo, es lo que dio a entender, ¿no? Porque él claramente quiere estar en la contienda electoral. Pero esa es la pregunta, ¿no? ¿Quién en este momento tiene más interés en que Zelensky salga de la partida? Para mí, ahora mismo, a Rusia, el personaje Zelensky no le es tan desagradable, pues es un tipo débil, ¿no? En cambio, yo no sé hasta qué punto los ucranianos, los propios ucranianos, el ejército dentro de las filas, vean con respeto a Zelensky, lo vean como un referente, ¿no? A ver, hay un problema de la élite ucraniana y es que Zelensky, y ahí está, es decir, está tomando las posturas más radicales porque precisamente, aparte de su chifladura, de creerse, pues eso, el personaje, ¿no?, que interpreta, eh, eh, el apoyo desde el principio y en cierto sentido, digamos, el no poder cambiar de política por ello, el apoyo fundamental que tiene son del sector neonazi. Es decir, y los neonazis ya lo han dicho, esto está publicado, que como cambie de opción o de postura se lo cargan, literalmente. Y no olvidemos que el gobierno de Zelensky se ha echado en manos de esta gente ultranacionalistas, neonazis y tal, que son los que formaron los famosos batallones en el 2014, financiados con dinero de los oligarcas y con dinero de la USAID y con dinero de Estados Unidos, de los europeos, etcétera, y que eran batallones, pues eso, como el famoso batallón Azov, de todos conocidos por su derrota en Mariupol, de neonazis, es decir, es que además no lo ocultaban, es que iban con tatuajes, es decir, cruces gamadas, tatuajes de Hitler, etcétera, etcétera. O sea, que no, de Stefan Bandera, en fin, esto es una cosa más que sabida. Entonces, es rehén en parte de ese sector. Y luego lo que tiene es que, y esto es importante, porque si nos fijamos, entró como al pie. Cuando le hace la broma Trump al llegar allí a la Casa Blanca, le dice algo así, como, ¿qué pasa? ¿Que no tiene dinero para un traje? Porque el tío todavía se cree que la tontería esta de ir con la camiseta y tal, que esto hace mucha gracia y que vende. Pues no, ya no vende, y menos en Estados Unidos. Pero esto tiene su historia. Es decir, es que le habían dicho a él y a su delegación que hicieran el favor de cumplir con el protocolo habitual y fueran de traje. En las relaciones internacionales hay solo dos opciones a la hora de entrevistarse entre delegaciones de dos países, etcétera, que es o vas de traje o vas con tu traje nacional. Es decir, si tú tienes un traje nacional típico, los árabes, por ejemplo, el Arabia Saudí, Emiratos Árabes, que van siempre vestidos porque es su traje nacional, digamos, es su vestimenta oficial, formal. Entonces, sí, ahí vale. Pero lo que no puede ser es disfrazado de guerrillero barato. Es decir, esto no.
esto no vende. Y se lo dijeron. Y si os fijáis, su segundo, el que es la mente gris, Yermak, su jefe de gabinete, que estaba sentado al lado de la embajadora esta que estaba muerta de miedo, diciendo, madre mía, qué desastre, iba de traje. Este no se pone un traje nunca, pero se lo tuvo que poner. Y Zelensky desafió ya desde el principio a Trump y compañía yendo como fue, vestido de fantoche, es decir, vestido pues eso, de carnaval, como suele ir él siempre. Y ya empezó mal la cosa, por eso va Trump ahí y le dice, ¿qué pasa? ¿Que no tienes dinero para un traje? Tal, que... Porque ya les habían advertido de eso. Luego volverá a salir en preguntas de un periodista y tal, jiji, jaja, pero ya iba provocando. Es importante en esto los británicos. Ojo, no olvidemos que aquí, como vengo diciendo desde hace mucho, los intereses británicos y norteamericanos no coinciden estrictamente, y ahora con la administración Trump menos todavía. Los británicos quieren una guerra cuanto más larga y más grande, mejor en Ucrania, y si se puede extender a otros países del continente europeo, les harían ya completamente felices, porque es su política exterior de toda la vida. Y es a lo que está jugando Steinmeier, el primer ministro británico. Fíjate que fue el primero Macron allí a peregrinar a ver al emperador. Le humilló completamente a Macron, Trump, y se lo tuvo que tragar porque esto son relaciones de poder. Es decir, aquí la gente no sé qué siempre. A ver, es decir, en el mundo de las relaciones internacionales o de la geopolítica, el poderoso hace lo que le da la gana y el débil se lo traga, porque son relaciones de poder. Esto funciona así. Macron lo humillaron, incluso con la famosa conferencia que hizo de esta reunión del G7, donde aparece sentado en una sillita ahí al lado de Trump con una gran mesa y tal, y lo siente ahí al lado como si fuera, pues yo qué sé, su secretario. Es decir, teniendo en cuenta que es el presidente de Francia y por lo tanto tendría que estar protocolariamente en la misma manera que Trump. Pues no, lo sienta ahí de cualquier manera, como no le dio un taburete de milagro. Lo humilla con muchas cosas. Va luego Steiner, también corriendo, muerto de miedo como el otro, y también lo humilla. En un momento determinado le dice, ¿qué? Algo así como, ¿qué pasa y tal? Que, oye, ¿y si nosotros nos vamos y os dejamos a vosotros solos en la guerra, ¿qué tal os va a ir? Y el otro, claro, en ese momento le ves la cara de Steiner diciendo, Dios mío, espero que es una broma. Estaba efectivamente troleando, ¿no? Pero viendo que aquello no funciona, que no funciona lo que ellos quieren, fíjate qué es lo que hace. Convoca una nueva reunión de emergencia, de estas que ya llevamos ni se sabe. Es decir, ya se está convirtiendo en una tradición. Lo de convocar reuniones de emergencia o de urgencia que no sirven absolutamente para nada y que son absolutamente absurdas, sin sentido. Pero bueno, sin sentido, pero por lo menos para lo que se te supone que se pretende, ¿no? Hace una convocatoria después de que han humillado a Zelensky se va y se va a Gran Bretaña. ¿Y qué hace? Primero le recibe. Steiner dice, está estupendo y tal. Mira, he traído un montón de británicos. Digo, no, han venido espontáneamente británicos aquí al 10 de Downing Street, a aplaudirte y tal, no sé qué. Y es estupendo y estamos contigo y te vamos a apoyar. Es decir, le está otra vez dorando la píldora. Le está haciendo la pelota. Para que se siga creyendo que es el Superman y tal. Porque lo que quieren los británicos es que aguante hasta el final. Que se enroque, como está haciendo. Oye, claro. Si se lo cargan, pues se lo han cargado. ¿Qué se le va a hacer? Pero esto de los británicos es que simplemente, a ver, asumir que el ciclo está terminando y que lo único que esperan es que se estire hasta cierto punto, sabiendo que no hay reversa, sabiendo que no hay unas... A ver, yo me pongo a pensar en esto, ¿no? Es como tratar de... Tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con el saqueo de Ucrania. Ahora nos hemos enterado de que antes de que Trump no se ha firmado y negociara el acuerdo en el famoso acuerdo, acordaos, el famoso acuerdo de los 100 años entre británicos y ucranianos que firmaron Zelensky, Steinmeier y tal, y que Zelensky dijo en su momento, no, es que además tenemos unas cláusulas secretas.
Que es una cosa que esas cosas no se dicen, si se firman. O sea, no vayas diciendo por ahí. Esto da una idea de que el tipo está fatal de la cabeza. Secretos y no tan Sí, secretos. sí, lo dijo. Esto está bien vídeo. O sea, ni siquiera es... ¿qué es lo que pasa? Que ahora nos hemos enterado que de las cláusulas secretas estaba más o menos firmado el quedarse con lo que se quieren quedar los norteamericanos. Ya tenemos un conflicto. Es que yo me quería quedar, me adelanté y firmé para quedarme con los minerales, con los puertos y tal, especialmente con el puerto de Odesa, que para ellos es fundamental. Desde la guerra de Crimea, esto no, el control del Mar Negro para los anglos, quitándoselo a los rusos, siempre ha sido un objetivo estratégico. Esto desde toda la vida. Y claro, es que ya lo habían firmado. Es decir, entonces dicen, bueno, que nos quitan nuestra parte de la tarta, digamos, que nos queremos quedar. Pero es que además, ellos lo que no quieren para nada es una paz. Como decía antes, la estrategia histórica de toda la vida del Reino Unido ha sido debilitar lo más posible al continente, a la parte continental europea, y que de ahí no surgiera nunca potencias o grupos de potencias que pudieran rivalizar con ellos. Por eso eran absolutamente contrarios a la, digamos, alianza que había anteriormente, entre comillas, entre Rusia y Alemania con el tema del gas. Esto les parecía horrible. Había que acabar con eso. Alemania, la gran potencia europea, digamos, de la Unión Europea, etcétera, y la gran Rusia recuperada y tal, esto no, había que acabar, y de hecho contribuyeron a acabar con ello. Tienen que hundir a Europa. Es decir, ha sido siempre la política de Reino Unido de hace 300 años. Y por lo tanto, porque eso les beneficia. Y quieren quedarse con el puerto de Odesa como elemento fundamental para el tráfico comercial a través del Mar Negro que conecta con el Cáucaso. Y a través de ello, con Asia Central, bueno, a través del Caspio, luego con Asia Central, etcétera, etcétera. Es decir, allí tienen, no olvidemos que una de las variantes de la ruta de la seda china va por ahí. Es decir, tiene muchos intereses. Y por lo tanto, lo que quieren es que esto, lo de la paz, vamos, para nada. Por eso Steinmeier hace lo de traerse a Zelensky después de que lo han humillado, le levanta la moral a Zelensky y luego convoca la reunión esta absurda en la que otra vez tenemos el mismo problema de siempre. ¿Esto qué es? ¿Una convocatoria de amiguetes? ¿Por qué es lo que parece? Es decir, ¿es una convocatoria de la Unión Europea? No. ¿Es una convocatoria de la OTAN? Tampoco. Porque si fuera de la OTAN, estaría allí quien es el amo y señor de la OTAN, que es Estados Unidos. Pero estuvo más Rutte que el portavoz, vamos, el secretario general de la OTAN, que es un mero portavoz. Entonces, ¿esto qué es? Pero también estaba von der Leyen. Pero buena parte de la Unión Europea no estaba allí. Los bálticos, que no estaban invitados, hasta hicieron una protesta formal diciendo, oiga, ¿pero qué es esto de no invitarnos? Tampoco estaban los búlgaros ni tal, es decir, ni los griegos, es decir, ¿qué es esto? Pues es básicamente una convocatoria de amiguetes globalistas, wokistas, asustados con diferentes intereses. Tampoco estaban los húngaros, ni los checos, perdón, ni los eslovacos. Bueno, pues intentando prolongar la guerra como sea, básicamente. Te dices, bueno, pero ¿y esta gente qué beneficios tiene con esto? Por algo querrán prolongar la guerra. Y bueno, lo del caso de los británicos está claro. Y de hecho, fíjate que los rusos les acaban de responder, creo que ha sido hoy, sí, hoy, les acaban de responder a los británicos con sus trapicheos y con sus intentos de prolongar la guerra, con las famosas declaraciones estas de Steinmeier, del primer ministro británico, tremenda, diciendo que van a mandar soldados, que tal, no sé qué. Luego, claro, al final de todo el discurso ya es cuando te dice, bueno, vamos a mandar soldados siempre y cuando tengamos el respaldo de Estados Unidos. Estados Unidos ya ha dicho 200 veces que para nada. El secretario de Defensa ya lo dijo cuando estuvo en Ramstein, me parece que era, en la primera reunión del grupo este que hay de contacto con relación con el tema de Ucrania y tal. Y ya lo dijo, sí, ustedes pueden enviar, los europeos pueden enviar tropas a Ucrania, pero si las envían,
en un hipotético acuerdo de paz o lo que sea, van a ir ustedes sin la cobertura de la OTAN, ahí no se va a poder aplicar el artículo 5, es su problema, y los norteamericanos no vamos a mandar tropas. Háganlo ustedes lo que quieran. ¿Que le disparan los rusos? Pues es su problema. Es decir, lo dejó clarísimo. Justo, Fernando, disculpa que sí. Hace unos minutos ha hablado Trump, entiendo que en rueda de prensa, según lo que puedo apreciar en el artículo, y habló de esta situación, justo lo que estás mencionando, ¿no? El interés de otros actores para que esto se extienda. Y ha dicho puntualmente, Trump, el que no quiera un acuerdo de paz sobre Ucrania no estará con nosotros mucho tiempo. Ojo, el que no quiera un acuerdo de paz sobre Ucrania no estará con nosotros mucho tiempo. No se le escuchará durante mucho tiempo. Cualquiera que hable en contra de la paz en Ucrania no se quedará mucho tiempo. Lo ha dicho Donald Trump. Lo ha dicho en rueda de prensa, los medios estadounidenses. Entiendo que una declaración quizás casi a la prepo, pero que ya es puntual, ¿no? Y que creo ya termina más claro. No puede ser más claro, Trump. O sea, empezando por Zelensky, mira, que no quieres la paz, pues no estarás con nosotros, vamos, ni con nosotros ni con nadie. Que vas a ir por los pies, vamos, Zelensky ahora mismo debe estar cavando su tumba directamente para enterrarse, porque le van a matar, es decir, o sea, se lo van a cargar. Ya se lo están advirtiendo. O sea, te están diciendo, mira, quien no esté con nosotros, con lo que tú señalabas, es decir, que no esté con nosotros, o sea, quien no está a favor de la paz no está con nosotros y está contra nosotros, así que ya sabéis. Y después de Zelensky están todos estos líderes europeos de risa, de pacotilla, los Macron y compañía. Es decir, es que claro, había una gente y dices, Scholz, ¿pero quién es Scholz? Si es un señor que acaba de perder las elecciones en Alemania y no va a gobernar, no va a pintar ya nada, no pinta nada. En todo caso, habría que invitar a Merz, que es el que más ha ganado y es el que va a formar gobierno. Pero ¿quién es Trudeau? Otro impresentable que ya no es nadie, otro don nadie, que te está esperando a que su partido nombre al sucesor para que le sustituya como primer ministro. Pero es que son una gente que dices, pero si es que son, ya, no pintan nada, ya, pinto yo más, ya ves tú lo que pinto yo. Es decir, don nadies, pero dice, bueno, pero es que aquí todos estos que están muertos de miedo, porque no olvidemos, todos estos eran globalistas pro Biden y ahora se han encontrado con una administración Trump con el pie cambiado, que va justo haciendo una estrategia distinta y estos se han quedado allí atascados en la época Biden y no saben cómo salir del lío. Pero como digo, ojo con el tema de los británicos porque los rusos ya les han respondido. Aquí lo más peligroso son los británicos. Y luego las chifladuras que puede hacer Zelensky, que en un momento determinado, cuando se vea perdido, si no se lo cargan antes, pues puede mandar a hacer cualquier disparate. Ahí ya esto, bueno. Pero en cualquier caso suelen ser los británicos quienes controlan más o menos a Zelensky, pues son sus consejeros y son los que organizan y han organizado la mayor parte de las atentados, ataques, etcétera, que han hecho los ucranianos. Digamos que el cerebro gris siempre ha sido, no siempre, porque a veces eran también los norteamericanos, pero la mayoría de las veces los británicos. Ya les ha respondido de una forma muy eficaz Putin, porque a los británicos, por primera vez, que yo recuerde, han hundido un barco de carga con 2 Iskander, es decir, vamos, que no queda casi barco, es decir, han hundido un barco de carga de bandera panameña, cuyo propietario era una empresa suiza y que llevaba una carga británica. ¿Y qué llevaba de carga británica? Pues llevaba 2 cosas. Armamento británico para los ucranianos hacia el puerto de Odessa, esto lo han hundido en el puerto de Odessa, y, entre comillas, mercenarios, vamos, soldados británicos, pues todo el mundo sabe que los soldados británicos están en Odessa, esto ya es vox populi. Y se habla de que al menos han muerto 10, entre comillas, mercenarios británicos. Es decir, aviso para navegantes, nunca mejor dicho. Si seguís por esta línea maquiavélica de intentar sabotear la paz que se está negociando entre norteamericanos y rusos, pues ateneros a las consecuencias. Ya os hacemos una advertencia. Mira, este barco que llevabais con armamento, drones y demás y tal, británicos y misiles a los ucranianos y con personal militar británico, lo hemos hundido. La siguiente a lo mejor hacemos algo más gordo.
quién sabe. Aviso para navegantes, para el señor Steimer, por parte de los rusos. Pero es que toda esta chifladura de los europeos es que, por una parte han conseguido algo que es alucinante. O sea, ahora mismo están enfrentados. El otro día en un artículo decía, bueno, ahora mismo están enfrentados con los rusos, con los norteamericanos, y ya solo falta enfrentarse con los chinos, cosa que con el tiempo también harán. Ya puestos, oye, venga, enemigos. Bueno, pues la situación de los europeos, ¿por qué es? Porque necesitan un enemigo exterior. La situación en Europa es tan desastrosa. Hoy en Finlandia declaraban que ya no están en una recesión, que están en una depresión económica. Esto decían en Finlandia. La situación es tan desastrosa, producto de los propios dirigentes europeos y de las famosas autosanciones estas que se pusieron en la Rusia, pero que han afectado a los propios europeos por su propia incompetencia, entre otras cosas, están metidos en tal lío con unos países endeudados que tienen que mantener como sea la narrativa de que la culpa de esto la tiene Rusia. Es decir, la tiene el enemigo exterior. Esto es más viejo que, vamos, esto es desde el principio de la historia. Cuando estás en una situación crítica muy mal, ¿qué intentas? Desviar la culpabilidad que tú has sido el culpable de crear esa situación y la sacas fuera y se la echas a otro. En este caso a Rusia. No, es que la culpa de esto es de Rusia. Entonces, como la culpa de todo es rusa y los rusos son grandes malvados y Putin quiere ocupar Europa y demás, pues tienen que mantener ese discurso. Discurso que saben que no pueden, que es palabras al viento. ¿Por qué? Porque, como bien señalábamos, por un lado, te están diciendo los norteamericanos que si suponiendo que se llega a un acuerdo de paz y que en ese acuerdo de paz los rusos acepten que haya una fuerza de interposición en lo que quede de Ucrania, que tampoco sabemos lo que va a quedar de Ucrania, lo que dicen los norteamericanos es que en ese caso, si los europeos quieren ir, que es un problema suyo, que no cuenten ni con la OTAN ni con el ejército norteamericano, que van a ir por libre. Pero es que por el otro lado, los rusos te están diciendo que no, que no. No se equivoquen, señores europeos, que si llegamos a un acuerdo de paz, no va a ser, primero va a ser definitivo, y no va a ser una tregua, que es lo que quieren los europeos. Una tregua para rearmar a los ucranianos y seguir manteniendo la guerra y provocando a los rusos una vez que hayan podido, digamos, rearmar con cierta tranquilidad al ejército ucraniano y seguir, por lo tanto, prolongando una guerra dentro de unos años. Pero los rusos que dicen, si llegamos a un acuerdo de paz, es que no va a haber tropas de interposición, suponiendo que las haya, que está por ver. En cualquier caso, si las hay, no van a ser tropas de interposición europeas, van a ser tropas, obviamente, de interposición de países neutrales, no de países beligerantes, como los europeos. Los ustedes no van a estar allí. Con lo cual, todo esto es un brindis al sol. Y cuando sale Steinmeier, cuando sale Macron ya ha dicho varias veces que primero que va a ir, luego dice ya no vamos a ir, luego vuelve a decir vamos a ir, ahora ha vuelto a decir no vamos a ir. Tienen tantos problemas internos que tienen que justificarlos con esto. Es decir, se han metido en un lío del que no saben salir. Y además, ya digo, que sí que ya se lo han dicho. Es decir, tanto los norteamericanos como los rusos. Pero si es que no va a ser posible. O sea, no vais a ir. No. O sea, con lo cual, como saben que no van a ir, pueden decirlo. Es como si a mí me dicen, Fernando, Enzo, tal, me dices, Fernando, oye, que te invito, pues yo qué sé, a que te des la vuelta al mundo en 25 días, pero sin avión, por pie o por tren. Pues no es posible. Sin avión no es posible. Es decir, entonces, bueno, pues por lo cual, pues lo puedo decir. Es decir, porque como es imposible, pues esto es igual. O sea, brindis al sol, no, es que iremos, pero siempre al final dicen, no, iremos siempre y cuando tengamos el respaldo de los norteamericanos, que ya han dicho los norteamericanos que no van a tener, y que ya han dicho los rusos que si van los europeos, los van a bombardear. Con lo cual, pues claro, es decir, no, si es que esto es como si yo digo que voy a ir a Marte, pues igual, es decir, pues vale, si como es imposible, con lo cual todo esto es palabrería, es decir, no van a hacer absolutamente nada, porque además ni tienen ejércitos para eso, si es que para eso tienes que tener un ejército. Si es que no tienen. Si es que están hablando los rusos, estaban ahí
conspirando Macron y Steinmeier, los franceses y los británicos, que serían aquí los que tendrían algo más o menos semidecente, de mandar 30.000 hombres. ¿Pero qué van a hacer 30.000 hombres? Es que es una cosa que te da, dices, bueno, vamos a ver, es una guerra en la que estamos hablando de que más o menos, aunque no tenemos las cifras, no hay cifras oficiales, pero bueno, las estimaciones más razonables están hablando que ahora mismo el ejército ucraniano puede ser de unos 300, 400.000 hombres, más o menos, y que el ejército ruso puede ser de unos 500, 600.000. Que van a llevar 30.000. De verdad. Es que te da la risa, que no lo van a hacer, ¿eh? Ya os digo yo, que no van a llevar a nadie. Primero ya están allí. Es decir, ya están allí, pero no oficialmente. Están allí como mercenarios, entre comillas. Pues no son mercenarios, son tropas. Esto ya lo sabemos desde el año pasado. Vamos, a ciencia cierta. Pero más allá de mandar especialistas o tripulaciones para manejar los misiles y cosas de estas, y de tener fuerzas de operaciones especiales, y el MI6 en el caso de los británicos, por ejemplo, los servicios secretos de los franceses, etcétera, ya han matado unos cuantos de estos, los rusos. A más no se van a atrever, porque el siguiente paso sería una guerra con Rusia. Guerra que perderían, pero en nada. Porque es que no tenemos capacidades de ningún tipo. Militares, ni logísticas, ni nada. Y encima sin el apoyo de Estados Unidos. Es que es delirante. Pero bueno, esta panda de energúmenos ahora mismo está en una situación que ya digo, que les han pillado con el pie cambiado, con una Europa que está resquebrajada, que está rota por todos los lados. Ya, como dije en su momento, de hace tiempo, la OTAN se ha acabado. O sea, la OTAN está muerta. Porque la OTAN es propiedad de Estados Unidos, para que nos entendamos. Porque es el jefe y el propietario del chiringuito. Y si Estados Unidos dice que la OTAN está muerta, no lo ha dicho así, pero vamos, en la práctica está muerta, porque si tiene que hacer un acuerdo de paz con los rusos, la OTAN tiene que desaparecer. De hecho, ya están diciendo, casi oficialmente, que van a empezar a sacar tropas norteamericanas de Europa, porque aquí, ¿qué hacen? Nada. Hay que llevarlas al Pacífico, que es donde está el lío. Es decir, contra los chinos, que aquí es perder, aquí hay que dejar 2 o 3 bases y punto. Y se acabó, una cosa testimonial. Y fundamentalmente a las que controlan el tema del norte de África y tal, pero que no. ¿Qué hacen 100.000 soldados norteamericanos aquí? Por Dios. Nada. Ya están diciendo que se lo van a llevar y se lo van a llevar, porque consideran que aquí no hay peligro ninguno y que los europeos, si tienen miedo a Rusia, que es algo delirante, pues es su problema. Que se armen ellos, que además les viene muy bien a Estados Unidos. Ya les ha dicho Trump, mira, dejadlo de tonterías. Lo que vais a hacer y lo que van a hacer es ir subiendo hasta llegar a un 5% del gasto del PIB para comprarnos armamento a nosotros y para que para que nuestro complejo militar industrial esté satisfecho y contento con lo que van a recibir, con todas las ventas que van a hacer a los europeos para nada. Pero bueno. Entonces, esto es un disparate. O sea, que da idea de lo que es Europa. Nada. Europa y de los políticos que tenemos. Si es que los payasos de un circo son más serios que estos tipos. Es decir, que son... bueno, Annalena Baerbock el otro día, es decir, ahí diciendo ¿cómo lo decía? Este es el acuerdo de la infamia, hay que ir contra no sé qué. Como una loca, exaltada. Pero bueno, vamos a ver, una señora, en fin, que está fatal de la cabeza también. Es decir, con apetito de sí, sangre. dime. Con gente con apetito de sangre. Muchos de estos... Con apetito de sangre, pero encima, es decir, sí. Gente con apetito de sangre, pero sin capacidad de provocarla. Ellos directamente. Claro, que esta es la cosa, porque encima son unos cobardes. O sea, si a mí me llega Zelensky, Stammer, Macron y compañía, cuando fueron a ver cada uno por separado a Trump y le dicen, no, mire, señor Trump, yo respetuosamente comprendo y entiendo su posición, pero nosotros tenemos una política distinta y, por lo tanto, aunque divergimos en esto, vamos a seguir colaborando. Para nosotros Estados Unidos es estupendo, tal,
pero vamos a mandar tropas a la guerra de Ucrania para defender el mundo libre, la libertad, etcétera, etcétera. Todas estas tonterías que son mentiras, pero bueno, pues Es todo diría, bueno, por lo menos tienen el valor de enfrentarse a los rusos en los campos de Ucrania. Bueno, es un absoluto disparate, pero no, pero estos como son unos cobardes, o sea, son de los que tiran la piedra y esconden la mano. Pues eso es lo que están haciendo, es decir, porque saben que no, nada de lo que están diciendo lo van a hacer, más allá de lo que están haciendo hasta ahora, que es armar a los ucranianos y soltarles dinero. No van a hacer más. Entonces, están muertos de miedo por eso, porque se encuentran en una situación en la que Europa está en proceso de desaparición. Yo ya he escrito, lo tengo que pasar, un artículo hace el fin de semana pasado, se publicó, viernes se publicó, donde pongo Requiem por Europa, Requiem por Occidente. Y básicamente lo que digo es que esto se ha acabado. Es decir, lo que fue el surgimiento de Europa y de las potencias a partir del siglo XV, con lo que conocemos popularmente como el Renacimiento y tal, y el desarrollo tecnológico que las va a llevar a que en el siglo XIX se conviertan en los grandes imperios coloniales que dominaron el mundo, eso, a partir de la Primera Guerra Mundial, hay una guerra imperialista entre imperios coloniales y no coloniales, pero también imperios, es decir, que lleva a que Europa se destroce y a que se destrocen entre ellos. La segunda acaba con eso, ya definitivamente, por eso hay una descolonización posterior, porque ya no pueden mantener los imperios coloniales. No olvidemos que los ingleses se van de la India no porque quieran la independencia de la India. Yo creo que a India y Pakistán, etcétera, Bangladesh, se van porque les echan y porque no tienen tropas para mantener aquello ya. La retirada, entre comillas, de los británicos, según las últimas estimaciones, costó la vida, porque aquello fue un desastre y un caos, de entre 2 millones y pico, 3 millones de personas. El desastre que generaron. De esto no se habla. Pero el resultado es que Occidente al final, después ya de la crisis de 2008, está en caída libre y esto ya está muerto. De hecho, empiezo el artículo diciendo, tal cual, Europa está muerta y la han asesinado. Luego al final cuento que son los asesinos, pero aquí no lo voy a decir. Luego ya os pasaré el enlace del artículo. Pero Europa ya no es nada, ni Europa ni Occidente. Es decir, la decadencia de Occidente y de Europa es irreversible e inevitable. Y aunque Trump va a hacer todo lo posible también, por apuntalar al imperio, al final el imperio norteamericano también va a caer. Es que no hay manera de salvarlo ya. Eso es cierto, pero también va a ser muy peligroso lo que se venga, ¿no? Porque va a ser una caída en la cual se tratará de agarrar de cualquier parte. Efectivamente, es decir, Estados Unidos va a pelear hasta el final por mantenerse como el gran imperio norteamericano. Y vamos a asistir a algo que es inédito, a un imperio mundial que es Estados Unidos, con cerca de 800 bases militares en todo el mundo, que está en decadencia, que va a caer y que va a ser el primer imperio que caiga, siendo un imperio mundial, global y nuclear. Esta es la novedad. Antes no, antes los británicos no eran nucleares cuando ya perdieron el imperio, es decir, empezaron a perderlo. Esta es la gran novedad, porque la Unión Soviética, digan lo que digan, no fue nunca un imperio, es decir, y además no fue una explosión, que es lo que va a pasar con los norteamericanos, fue una implosión, fue un derrumbe hacia adentro. Es decir, y por lo tanto, bueno, y no era global, es decir, no olvidemos que el mundo estaba dividido en dos bloques y que estaba el imperio norteamericano por un lado y luego la Unión Soviética con sus aliados o no aliados, es decir, o simplemente vasallos también, como pudieran ser los países del Pacto de Varsovia. Pero había dos. Ahora es que solo hay uno. Y lo que estamos asistiendo es a la caída de ese uno
con la peligrosidad que eso entraña. Por eso estamos viviendo los momentos más peligrosos de la historia de la humanidad. No nos engañemos. El año pasado estuvimos muy cerca de una guerra nuclear, porque la escalada de los irresponsables de los norteamericanos, de la OTAN, llevó, no lo olvidemos, a los famosos ataques con los misiles de largo alcance y a la respuesta de los rusos con el famoso Brezhnev. Y menos mal que los rusos y que Putin ahí tuvo una prudencia y un comedimiento extraordinario, porque si hubiera caído en las provocaciones que plantearon la OTAN y los Biden y compañía, pues seguramente ya no estábamos aquí. O sea, sí. Imaginemos que alguien hace lo mismo con Estados Unidos. Es decir, imaginemos que desde México o Canadá hay un conflicto tal, está apoyado por chinos y por rusos y iraníes, y empiezan a lanzarles a los norteamericanos misiles contra sus poblaciones o contra sus unidades estratégicas. Yo pongo un ejemplo clarísimo. Imaginemos que alguien a Estados Unidos le lanza un pepinazo, le lanza un misil o un dron, me da igual, y ataca a las instalaciones de defensa estratégica nuclear. ¿Qué es lo que hicieron? Atacando radares rusos, que son radares inmensos, fijos, que son como edificios, bueno, sin el cómo, son enormes, que están dedicados exclusivamente a detectar posibles disparos, posibles ataques, disparos de misiles estratégicos desde Estados Unidos. Es decir, son sus sistemas de detección, de lanzamiento de misiles nucleares. Y le atacan eso. Imaginemos que eso se hace contra Estados Unidos. Lo que hubiera pasado. No estamos aquí ninguno de nosotros. Si de guerra nuclear segura. Si Pearl Harbor desató, lo de Pearl Harbor, desató una bomba en Hiroshima. Pues imagínate esto. Esto sería realmente... Pues eso es lo que hicieron con los rusos, y los rusos ahí se contuvieron, porque si los rusos hubieran respondido como responderían los norteamericanos, estaríamos ya todos muertos porque hubiera habido una guerra nuclear. Estaríamos en un invierno nuclear, definitivamente. Claro. O sea, gracias a esta prudencia estratégica de los rusos, pues estamos todavía todos aquí, más o menos. Pero los europeos siguen empeñados en provocar, y ahí la peligrosidad es fundamentalmente de un Zelensky descontrolado, que como bien señalaba, ya está diciendo, ya completamente ya pasado de harina, ya sabéis a lo que me refiero, esa cosa que se mete, ese polvo blanco que se mete por la nariz, no penséis mal, no estoy hablando de lo que pensáis, estoy hablando de rapé. Este polvo blanco que se tomaba en el siglo XIX, XVIII, nada, no penséis que no es blanco. El rapé era como tabaco, yo creo, que también se snifaba. No, el tabaco se snifaba antiguamente. Pero vamos, bueno, pues este señor está ahora a la desesperada, saben que se lo van a cargar y por lo tanto muy peligroso. Igual pasa con los británicos, que van por libres. Porque el resto de los europeos no me veo yo, vamos, están, incluido Macron, suficientemente muertos de miedo como para... y no tienen capacidades como para hacer nada. Sí. Pero vamos a ver, porque es que después de lo que hemos visto en Europa, todo es posible. O sea, de las tonterías, de la rusofobia ya llevado a unos extremos absolutamente delirantes. Es decir, claro, yo entiendo que la señora Annalena Baerbock y su abuelito, ya sabéis la historia del abuelito, ¿no? De Annalena Baerbock, la ministra todavía en funciones de asuntos exteriores alemana. Bueno, pues resulta que ella quería mucho a su abuelito, cosa que me parece normal, y le contaba muchas cosas a su abuelito y le daba muchos buenos consejos, y aprendió muchas cosas de su abuelito. Esto lo dice en público, por eso lo cuento. No, a mí la historia familiar de Annalena Baerbock en principio no me interesa lo más mínimo, pero como ella lo cuenta, pues... Y el problema es que su abuelito no era un abuelito cualquiera, era un señor del partido nazi, que en documentos desclasificados de la época apareció, y esto lo ha tenido que reconocer ella misma, que era un ferviente lector del Mein Kampf, de Mi lucha, y que era un probado adepto a la doctrina nazi. Pues no sé qué consejo le daría a su abuelito. Me lo puedo imaginar.
teniendo en Nada, cuenta bueno, el abuelito que tenía. Quiero nada, decir que bueno. aquí, y luego está el supremacismo blanco, o sea, no pueden. Fíjate quién se reúnen, sobre todo Europa Occidental, porque no pueden ni pensar que van a perder una guerra contra los inferiores eslavos. Es que así, vamos, es que yo lo he visto, es que piensan así, es que piensan que el mundo eslavo, que el mundo de Europa Oriental es un mundo de seres inferiores. Y esto lo he podido ver yo en vivo y en directo, te lo dicen, no te lo dicen en público, lo dicen en privado, claro, pero yo lo he visto en privado. Es decir, es que el supremacismo blanco europeo, el jardín de Borrell, es que está en la mente de todos estos y siguen pensando todavía además porque están todos ya. Es decir, es como cuando has sido un aristócrata, ¿no? Con mucho dinero, pero luego, ¡pum!, te has arruinado y sigues pensando que todavía tienes el poder y te reverencian como cuando eras un aristócrata con dinero. Pues lo siento, pero es que ya no tienes nada y la gente te toma como lo que eres, un don nadie. Pero ellos siguen creyéndose que son alguien. Y ese es el problema de los franceses, de los alemanes, de los británicos, de todos estos. Y no han Pero bueno, podido con el Trump que llegó a abrirle los ojos, ¿no? En cierto modo, y ha sido un golpe claro, es que de buenas a primeras ha llegado Trump y les ha cantado las 40, como decimos aquí, les ha dicho la verdad. Es decir, ha mira, sido sois sí, unos mindundis, no pintáis nada. En los acuerdos de paz no vais a estar, no tenéis ni voz ni voto. ¿Por qué? Porque no sois nadie, porque no tenéis poder. ¿Sois vosotros? ¿Tenéis el poder de los chinos? No. ¿El de los rusos? Tampoco. Por no tenéis ni el de los iraníes. ¿Qué es vamos a verdad, hablar con vosotros? es Pues verdad. nada, no hay nada que hablar. Punto. Es que Solamente, la geopolítica es una cuestión de poder. Quien no tiene poder es débil y quien es débil es tratado como lo que es. Es decir, desgraciadamente esto funciona así. Si tú quieres hacer valer tu voz, tienes que respaldarla con algo. Y ese algo es con poder, con fuerza. Cuando te dicen estos que van a responder, los europeos, lo de que dice von der Leyen, esto de la frase esta de que la guerra la van a ganar con la fuerza o no sé qué, una tontería. Es decir, ¿con qué fuerza? ¿Qué tienes? Si Europa ya no es nada, está hundida, no tiene nada, no tenemos nada. No tenemos, económicamente somos países endeudados, no tenemos armas, no tenemos ejércitos de verdad, no tenemos minerales estratégicos famosos, no tenemos petróleo, no tenemos gas, es que no tenemos nada. Es decir, no tenemos empresas tecnológicas. Si no somos nadie, somos un cero a la izquierda. Por eso Europa no tiene ningún futuro. Y lo que vamos, inevitablemente, y esto por desgracia, ojalá me equivoque, pero es que bien vía global, es decir, bien vía Unión Europea o bien país a país, de manera independiente, el camino es que lo están ya diciendo. Vamos hacia estados totalitarios, de corte fascistoide. Es decir, me da igual que sea a través del Partido Único Europeo que unas ultraderechas que por el momento cuando ganan, como pasa la Meloni en Italia, se reconvierten a un partido tradicional del Partido Único Europeo. Pero que os hagáis una idea, si es que se ha aprobado una ley en Alemania, encima en Alemania, en la que se legaliza de alguna manera y se potencia y se anima a la gente a delatar. Tal cual. Es decir, como en los buenos tiempos del señor del bigote o de la Stasi en la República Democrática Alemana. Ahora mismo hay una línea telefónica en Alemania que ya está funcionando en la que tú, si crees que alguien es un conspiranoico, es decir, si crees que alguien está diciendo cosas fuera de la línea oficial, un negacionista, es decir, vamos, cualquier persona simplemente que piense de manera distinta, tú puedes levantarle del teléfono o coger el móvil, marcar el teléfono y entonces decir, acusar. Este señor está diciendo cosas, por ejemplo, pues que los rusos van a ganar la guerra. Y esto no puede ser. Ah, que está diciendo eso. Espérese, que ya se lo paso yo la información al organismo del Estado pertinente. ¿A qué nos recuerda esto? Esto ya está funcionando en Alemania, ¿eh? Os quiero decir que ya está, ya puedes ir denunciando a tu vecino, a tu hermano, a tus parientes, a tus compañeros del trabajo, porque
no siguen la línea oficial y a lo mejor se están diciendo cosas, pues eso, como que Rusia está ganando la guerra y la va a ganar, o como por ejemplo que Europa no tiene razón, que Europa es débil, que estás en contra de la OTAN y de la Unión Europea. Bueno, pues todo esto ya Digo es repetido, ¿no? conspiranoico. Entra en Parece, la categoría de desinformación y conspiración. Y a partir de ahí te pueden denunciar. Y ya veremos lo que hacen a partir de eso. sí, parece que Pues Europa esta entró en... es la realidad europea. Sí, Esta es la realidad. es como un bucle, ¿no? Da la sensación de que es como un bucle, que se repiten ciclos, porque Sí, lo que tú mencionas es, por supuesto, sabemos la referencia que hace Fernando, y obviamente esto se traslada a aquella crítica que hacen muchos líderes de la región en América Latina sobre lo que se entiende por democracia en Occidente, ¿no? Y obviamente, entiendo yo, este es un abismo que la caída no se va a sentir, pero no tan pronto, digo, pero ya es evidente que es el lugar hacia donde se dirige el viejo continente. Pero bueno, Fernando, ha sido una conversación, como siempre, muy rica, muy llena de información, de una perspectiva bastante realista, sobre todo, que es muy difícil encontrar hoy en día eso, ¿no? Esa crudeza que nos lleva a entender la realidad, que no nos lleva a tratar de vender el jardín que intenta imponer Borrell, Joseph Borrell, ¿no? sí. La realidad es una, y es lo que es, y es lo que es, y toca afrontarlo y toca ver de cerca el proceso, toca seguir de cerca el proceso. Fernando, gracias por estar con nosotros y como es habitual, te pido, nos cuentes a nosotros, al público, a tu audiencia, en qué otros espacios te podemos encontrar en YouTube o en otras plataformas, claramente. Pues mira, bueno, por supuesto, Empresa Alternativa aquí los lunes y los miércoles. Luego, en los canales habitualmente también, de Ariel Umpierrez, los martes. Este martes no va a ser posible porque tiene que hacer cosas, pero bueno, habitualmente los martes y los jueves en torno a las 9, 10 de la noche, 21, 22 horas, depende. Y luego en el canal de Ezequiel Victoretti, pues los miércoles también y los domingos a las 21 horas. Y además, ya en la misma plataforma, pero por mi cuenta, pues yo a las 23 horas los viernes, ahí cuento mis chifladuras. Y en principio esto es un poco más o menos la configuración que tenemos. Una parrilla bastante interesante, ¿eh? De Fernando Moragó, lo tenemos todas las, bueno, salvo el sábado. Hasta la sopa. Así como Vais son a las acabar de mí hasta las narices, pero bueno. desayuno, almuerzo, ceno con Fernando, Sí, sí, impresionante. desayuno, comida y cena. Esto va a ser terrible. No, la gente te adora, Fernando, te diré. Acá nuestro público de Prensa Alternativa por lo menos tiene mucho respeto por ti y valora mucho tus comentarios, así que agradecemos por eso. Vamos a colocar en la descripción del video, por supuesto, a detalle los espacios en los cuales usted podrá disfrutar de los comentarios de Fernando Moragón. Señores, el programa ha terminado, pero el ciclo de la geopolítica sigue y, por Eso no. supuesto, el miércoles, ¿qué pasará? Nos preguntamos, 48 horas nos separan, información habrá y polémica también. Gracias, Fernando, por tu tiempo. Querido público, nos despedimos. No olviden suscribirse, comentar, darle me gusta al video, que es muy importante para el crecimiento del canal. Mi nombre es Enzo Enchante. Nos reencontramos muy pronto, amigos. Hasta la próxima. Hasta luego.